Sí, señor. Sí, señor. Oh, está bien, bien. Solo estamos esperando un minuto. Luego comenzaremos. Sí, sí, está. Prende. E diferente. Tipos de resultado de clasificación, como agrícola. The Google Earth Engine. Luego podemos... Normalmente usamos el RMAP o el software QZ para obtener el mapa adecuado para nuestro artículo de investigación o presentación. Bien, así que vamos. Empezaremos uno por uno. Así que básicamente, en primer lugar, aprendizaje automático. Uh, el aprendizaje automático es un subconjunto de la inteligencia artificial que se centra en desarrollar algoritmos y modelos que permiten a las computadoras aprender y tomar decisiones o hacer predicciones basadas en los datos. Y para el momento actual, hay muchos usos en el aprendizaje automático para diferentes campos, como la atención médica o las finanzas, marketing, teledetección o diferentes tipos de SIG. Así como también usamos alguna tecnología avanzada, como el Deep Learning. También la usamos para la teledetección, para los diferentes tipos de trabajo, como la segmentación o la detección de objetos. Entonces, diferentes tipos de algoritmo también usamos en el Machine Learning, pero en Google Earth Engine, plataforma. Solo usamos algunos modelos de aprendizaje automático integrados. Supongamos, como una función, como una función.
ya crean algunas funciones. Función integrada, algoritmo integrado. En Google Earth Engine para el supervisado y no supervisado. Entonces, en este caso, simplemente llamamos a este tipo de función y la conectamos con nuestros datos y luego podemos hacer fácilmente la clasificación. ¿De acuerdo? Diferentes tipos de clasificación. Entonces, primero que nada, en el aprendizaje automático en Earth Engine. Entonces, básicamente podemos aplicar fácilmente tanto el algoritmo supervisado como el no supervisado. Entonces, esto es el supervisado y no supervisado. Básicamente, en el aprendizaje supervisado, modelo de aprendizaje automático, necesitas la muestra de entrenamiento, ¿de acuerdo? Entonces, necesitas la muestra de entrenamiento cuando aplicas la clasificación supervisada o el algoritmo supervisado. Pero cuando aplicamos la clasificación no supervisada, entonces no necesitamos ningún tipo de muestra de entrenamiento. ¿De acuerdo? Solo estamos seleccionando algoritmo o píxel, luego automáticamente hace la clasificación. Pero cuando aplicas la clasificación supervisada, entonces necesitamos tome la muestra de verdad en el terreno, o necesitamos crear la muestra de entrenamiento o precategorizar datos, el uso del suelo y cobertura del suelo. Supongamos que quiero aplicar el aprendizaje supervisado para uso del suelo y cobertura del suelo, así que primero que nada necesitas crear los datos precategorizados. Supongamos que quiero hacer la clasificación de cuerpos de agua, edificaciones, luego tierra estéril y supongamos vegetación. Así que estas 4 clases necesito crear los datos precategorizados cuando aplico el aprendizaje supervisado, pero cuando aplico el aprendizaje no supervisado, entonces no necesito tomar ningún tipo de muestra de terreno. No se necesita ningún tipo de datos precategorizados. ¿Está bien? Solo aplicamos el aprendizaje no supervisado, hace la clasificación automáticamente. Pero en el aprendizaje supervisado, cuando lo aplicamos, debes tomar la muestra de entrenamiento. ¿De acuerdo? Trabajar con datos de nivel. Necesitamos crear el nivel. Supongamos que creo el nivel para agua, vegetación, urbanización, tierra árida y cuerpo de agua. Entonces necesitamos crear todos los niveles de datos. Necesitamos crear el nivel. Pero cuando aplico el aprendizaje no supervisado, no necesitamos ningún tipo de nivel. ¿De acuerdo? Solo hacemos el algoritmo. Supongamos que K significa clustering. Automáticamente hace la clasificación o la reducción dimensional. Así que también usamos diferentes tipos de algoritmos para el aprendizaje no supervisado. Y en el aprendizaje supervisado estamos usando el bosque aleatorio, la máquina de soporte vectorial y el árbol de decisión o la regresión lineal, ¿vale? Red neuronal. Así que también usamos diferentes tipos de modelos para el aprendizaje supervisado, así como otro tipo que es el aprendizaje semisupervisado. ¿De acuerdo? Entonces en este momento solo hemos hablado del supervisado, no supervisado, pero más adelante, si también agregas más estudio, supongamos aprendizaje semisupervisado, luego aprendizaje por refuerzo. Así que diferentes 2 tipos en este caso que no discuto. Así que solo hablamos de eso supervisado y no supervisado. Y más adelante intentamos aplicar lo supervisado y no supervisado y hacer la clasificación del uso del suelo y la cobertura del suelo. Entonces ahora, ¿qué es el clasificador? Entonces, en la plataforma de Google Earth Engine, este tipo de algoritmo, supongamos Random Forest, máquina de soporte vectorial, luego distancia mínima, luego árboles de clasificación y regresión. Entonces, este tipo de método o algoritmo se llama un clasificador. ¿De acuerdo? Supongamos que Random Forest es un tipo de clasificador, soporte vectorial es un tipo de clasificador, luego distancia mínima es un tipo de clasificador. Entonces, el algoritmo que deberíamos implementar en la clasificación de un conjunto de datos se conoce como un clasificador. Supongamos que tengo un conjunto de datos, así que a este conjunto de datos le aplico, supongamos, máquina de soporte vectorial. Así que la máquina de soporte vectorial se llama un clasificador, o Random Forest o distancia mínima. Entonces, ¿qué algoritmo implemento en mis datos? Se llama un clasificador. Y hay 2 tipos de clasificación que principalmente encontramos. Uno es el de clase binaria y otro es el clasificador de múltiples clases. La clase binaria tiene solo 2 posibles resultados. Solo encontramos 2 resultados posibles para el clasificador binario. Y el clasificador de múltiples clases más de 2. ¿Está bien? Supongamos que aplica solo para, quieres clasificar bosque y deforestación, solo para las 2 clases. ¿De acuerdo? Bosque y deforestación. Así que es un tipo de ejemplo de clase binaria. Clasificador multiclase, supongamos. Clasificación de tipos de cultivos o clasificación de tipos de uso del suelo. Clasificación de cobertura del suelo, más de 2 clases. Entonces, intentamos usar el clasificador de múltiples clases. Así que el clasificador de clase binaria y el clasificador de múltiples clases necesitamos usar algunos algoritmos diferentes. Más adelante también discutimos sobre cuál algoritmo es mejor para la clase binaria, cuál algoritmo es mejor para múltiples clases. Y luego tratamos de usar este tipo de algoritmo y hacemos la clasificación de uso y cobertura del suelo. Entonces, ¿cuál es el proceso para hacer un mapa de clasificación de cobertura terrestre en Google Earth Engine? Supongamos que en este caso
Primero hablé sobre el método de aprendizaje supervisado, luego hablé sobre el no supervisado. Así que cuando aplicamos el método de aprendizaje supervisado, solo sigue este paso y luego escribe tu código. Entonces puedes crear fácilmente la cartografía de uso del suelo y cobertura del suelo utilizando el método de aprendizaje supervisado. Primero, necesitas seleccionar tu área de estudio. ¿De acuerdo? Supongamos en qué área quieres trabajar. Así que simplemente, importa tu área de estudio. Supongamos que quiero hacer el mapa de uso y cobertura del suelo para el límite de la ciudad de Dhaka. Simplemente importa tu límite de la ciudad de Dhaka. Además, necesitas elegir y filtrar tu colección de imágenes. ¿De acuerdo? Supongamos que deseas, puedes elegir el Landsat, o si quieres, también puedes elegir el Sentinel. Y Sentinel es mejor que Landsat porque Sentinel proporciona solo la resolución de 10 metros, pero Landsat es de 30 metros. Pero cuando aplicas el análisis de datos históricos, supongamos que quieres hacer el mapa para el análisis de datos históricos desde 1990 hasta 2024. Entonces debes usar las imágenes de Landsat porque las imágenes de Landsat están disponibles desde 1973. Descubrimos eso para Landsat, pero Sentinel está disponible a partir de 2015 o 17. Está disponible para el Sentinel, pero Sentinel tiene una resolución más alta que Landsat. Entonces, cuando trabajas en el análisis de datos históricos, necesitas usar el Landsat, pero cuando trabajas solo en el análisis del tiempo presente, supongamos la clasificación de tipos de cultivos actuales o la clasificación del uso y cobertura de la tierra actual. Entonces, para este tipo de trabajo, intenta usar el Sentinel porque el Sentinel te proporciona una imagen mejor que el Landsat. ¿De acuerdo? Entonces, después de elegir y filtrar la colección de imágenes, necesitamos recopilar el punto de entrenamiento porque en este caso hablamos sobre el modelo de aprendizaje automático supervisado. Cuando aplicas el modelo de aprendizaje supervisado, debes tomar la muestra de entrenamiento para la clase que clasificaste. Supongamos que quiero clasificar cuerpos de agua, áreas urbanizadas, vegetación, tierra árida. Entonces solo necesitas tomar la muestra de entrenamiento de todas las clases, la clase que quieras clasificar. Simplemente toma la muestra de entrenamiento para cuerpo de agua, área construida, vegetación, tierra árida o tierra agrícola. La clase que clasifiques simplemente toma el punto de entrenamiento. ¿Está bien? ¿Y cómo podemos tomar el punto de entrenamiento? Entonces, hay muchas maneras. También usamos diferentes métodos para recolectar el punto de entrenamiento o muestra de entrenamiento de imágenes satelitales. O si quieres, también puedes importar tus datos de GPS. Supongamos que simplemente visitaste tu área de estudio y solo tomas algunas ubicaciones de GPS. Suponga que toma la ubicación GPS para cuerpos de agua, toma la ubicación GPS para vegetación, toma la ubicación GPS para edificaciones o asentamientos o cualquier clase, toma la ubicación GPS, principalmente valor de latitud y longitud. ¿Usted conoce su clase? Entonces, este tipo de ubicación GPS podemos simplemente importarla en nuestro editor de código y luego simplemente extraemos el valor del píxel. ¿De acuerdo? Luego funciona como un punto de entrenamiento. Pero en este caso, también usamos los diferentes tipos de combinación de bandas. Y usando los diferentes tipos de combinación de bandas, intentamos extraer los diferentes tipos de información de las imágenes satelitales. Y tomamos la muestra de entrenamiento. Y recopilamos la muestra de entrenamiento, o recopilamos el punto de entrenamiento. Está bien. Y para este paso, necesitamos fusionar todos los puntos de entrenamiento juntos. Supongamos que tomo la muestra de entrenamiento para cuerpos de agua, tomo la muestra de entrenamiento para vegetación, tomo la muestra de entrenamiento para edificaciones. Así que, todas las muestras de entrenamiento solo necesitan fusionarse juntas. Y después de combinar, solo necesitamos seleccionar las bandas. En este caso, básicamente, mi objetivo es que quiero extraer el valor del píxel. ¿De acuerdo? Todas las bandas. Así que para eso, simplemente selecciono algunas bandas. ¿Qué píxel de banda quiero extraer? Entonces, simplemente hago la lista de mis bandas. Y luego, solo extrae el valor de los píxeles usando la función de regiones de muestra. Y crea un conjunto de datos de entrenamiento. ¿Está bien? Entonces, este tipo de muestra de entrenamiento, básicamente, extrae el valor del píxel. Extrae el valor de la firma espectral, o un valor de espectro. Extrae todos los puntos. Y además es una especie de, simplemente hace un conjunto de datos. ¿Está bien? Así que todos estos puntos, todos los valores de firma espectral, se consideran como un conjunto de datos. Así que ahora tengo el conjunto de datos. Entonces este conjunto de datos, además lo intentamos dividir. Supongamos que divido este conjunto de datos en dos partes. Entrenamiento y prueba.
¿De acuerdo? Suponga que en este momento puede usar diferentes tipos de proporciones al azar. Supongamos que utilizo 70% de los datos para entrenar y 30% de los datos para probar, o 80% de los datos para entrenar, o 20% de los datos para probar. Entonces, simplemente divida el conjunto de datos en entrenamiento y prueba, y luego use el conjunto de entrenamiento. Y después de hacer esto, solo necesitamos crear el clasificador. Después de aplicar la división, principalmente pruebas y entrenamiento, luego crear el clasificador. Clasificador, principalmente modelo. Creamos el modelo. Supongamos que puedes aplicar el bosque aleatorio o un CART o cualquier otro modelo o cualquier otro clasificador. Simplemente crea este clasificador y luego entrena el modelo usando los datos de entrenamiento. ¿De acuerdo? Supongamos que divido el 70% de los datos. Así que este 70% de los datos simplemente lo conecto con mi modelo y lo entreno. Después de entrenar, simplemente conectamos el modelo con las imágenes de satélite. ¿De acuerdo? Supongamos que después de entrenar, simplemente creamos un modelo. Entonces, cuando conecto este modelo con mis imágenes de satélite, estas imágenes de satélite me dan la imagen clasificada de uso del suelo, cobertura del suelo. Podemos obtener fácilmente la imagen clasificada. Necesito visualizar el resultado de uso del suelo, cobertura del suelo. Podemos encontrarlo fácilmente desde aquí. Después de crear el mapa, intentamos calcular la precisión. Así que en esta precisión simplemente llamamos al resto del 20% de datos o al resto del 30% de datos. Estos datos luego se comparan simplemente con nuestro resultado de uso de suelo, cobertura de suelo, y se crea la matriz de confusión, donde encontramos el valor de píxel correcto y el valor de píxel incorrecto. ¿Está bien? Y además, a partir de aquí, podemos calcular fácilmente la precisión general. O si quieres, también la precisión capa, o la precisión del productor, precisión del consumidor. Así que este tipo de precisión podemos crear fácilmente a partir de la tabla de matriz de confusión. Y además, solo calcula el área. Siguiendo este proceso, podemos crear fácilmente el mapa de clasificación de uso del suelo, cobertura del suelo, usando supervisión, aprendizaje. Pero cuando aplicamos el no supervisado, entonces también necesitamos seguir otro algoritmo. Así que después de venir, discutiremos las cosas prácticas, todos los temas. Luego hablaremos sobre el no supervisado. Entonces déjame abrir mi editor de código. Está bien. Primero, necesitas importar tu área de estudio. ¿Qué área deseas para hacer el mapa de clasificación de uso y cobertura del suelo? Simplemente importa. Bien, entonces déjame abrir mi área de estudio desde la pestaña de activos. Aquí ya importé mi archivo de forma de los límites. Más adelante, simplemente importo y luego lo uso para hacer la clasificación de uso del suelo y cobertura del suelo. Supongamos que quiero trabajar para los límites de la ciudad de Dhaka, simplemente lo importo. Así que ahora mis límites están importados. El nombre de la variable por defecto es tabla. Puedes poner cualquier nombre. Yo puse el nombre, supongamos RI. Bien. Entonces ahora yo quiero visualizar mi área de estudio en el mapa. Entonces, solo coloca aquí y llama al ROI. Y luego, enfoca en el centro. Coloca aquí el objeto Center Member. El objeto es principalmente ROI y pone el nivel de zoom, supongamos 10, y luego ejecuta el código. Así que ahora, identificamos nuestra área de estudio. ¿De acuerdo? Entonces, este es el primer paso, para cuando haces el mapa de clasificación de uso del suelo y cobertura del suelo. Simplemente, importa tu área de estudio. Así que ahora, segundo paso. Principalmente necesitamos elegir y filtrar la colección de imágenes. Ya discutimos muchas veces sobre filtrar la colección de imágenes de diferentes métodos o de diferentes maneras. Entonces, Lancet Sentinel, puedes aplicar fácilmente ambas imágenes para crear el mapa de clasificación de uso del suelo y cobertura terrestre. Así que en este caso, quiero usar, supongamos, Lancet. Entonces, simplemente haz clic en el catálogo de datos y podrás ver el Lancet. Y quiero trabajar con, supongamos, Lancet 8. Y básicamente obtienes un mejor resultado cuando haces la clasificación de uso del suelo y cobertura del suelo usando imágenes satelitales de reflectancia de superficie. Entonces, simplemente trabajo con las imágenes satelitales de reflectancia de superficie y este conjunto de datos, simplemente elegir y luego solo filtrar. Así que déjame intentar filtrar esta colección de imágenes. Solo copiar. Y luego pegar aquí. Y además solo da un nombre a la variable. Supongamos que pongo el nombre, que es IMAS.
¿De acuerdo? Entonces ahora, esta colección y más, necesitamos filtrarla más. Ya sabemos cómo podemos filtrar fácilmente la I+. Así que, simplemente pon aquí los límites de filtro con tu área de estudio. ROI. Luego supongamos filtrar. Metadatos. Elijo la cobertura de nubes. Supongamos que elijo imágenes con menos del 1% de cubierta de nubes. Y luego, pon aquí la fecha específica. Supongamos, filtrar fecha. Elijo el año 2024. Supongamos, el 1 de enero del año de... ...12 de mayo de 2024. ¿De acuerdo? Y además, solo creo el compuesto mediano. Si quieres, también puedes tomar la imagen de una sola fecha y luego hacer la clasificación. En este caso, solo creo el compuesto mediano de todas las imágenes. Y además, recorto con mi área de estudio, que es ROI. Está bien. Entonces ahora intenta añadir la imagen. Añade la capa, mapa.añadir capa, y llama a esto y más, y ejecuta el código. Descubrimos este tipo de imágenes. ¿Está bien? Hasta ahora. También intentamos añadir la combinación de color o bandas. Bien. Antes de eso, bien. Bien. Si alguien tiene alguna pregunta, entonces también pueden preguntarme. No hay problema. Señor, tengo una pregunta. Su archivo de forma que ha tomado para la frontera incluye el área de la montaña. No es el área de montaña. ¿Está bien? ¿Está bien? Porque estoy trabajando en un área montañosa, así que allí yo enfrento algunos problemas en eso. Así que quiero discutir Está bien, contigo. no hay problema. Todavía estamos discutiendo la clase de resolución de problemas para tu propia área de estudio. No hay problema.